Ahí estamos. Ahí estamos, ya estamos grabando. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, un segundito, una más y ya largamos. Un minutito más. Les hago una consulta, me dicen si ahí se escucha bien. ¿Se oye bien? Sí, sí. Bien, buenísimo. Muy bien. Genial. Bueno, largamos, ¿les parece? Así aprovechamos el tiempo. Eh, a ver, la primera cosa que me gustaría decir es que estamos ya, hoy es 22 de junio, y tenemos por delante unas cuantas clases, todavía más o menos unas 6 clases aproximadamente. Pero está bueno que empecemos a ir viendo posibilidades para el trabajo monográfico. Acuérdense que la materia se va a regularizar con digamos, la entrega de los trabajos, ¿no? Y luego sí hay que entregar un trabajo final, como pasa con los seminarios, ¿no? Este, entonces es importante que nosotros, antes de terminar, consensuemos cómo va a ser ese trabajo. Por supuesto, ustedes tienen la posibilidad de plantear lo que quieran hacer. Es una monografía y dentro del formato monografía tenemos un montón de posibilidades. Pero hay una posibilidad que me parece muy interesante, que se desprende de la última ficha que mandamos hoy, esta ficha que se llama Historia Comparada del Espectador Teatral, que propone 7 categorías que son categorías elaboradas a partir de distintas propuestas teóricas, ¿no? Está la del espectador real, la del espectador histórico, el espectador implícito o modelo, el espectador explícito, que sería, enseguida los voy a caracterizar cada uno, el espectador representado, que es uno de los temas más lindos y menos estudiados, realmente es un temazo, el espectador abstracto y finalmente el espectador que llamamos voluntario, que es el más complejo, porque ya tiene que ver con el estudio de campo, con los espectadores, ¿no? Eh, Muy brevemente, ustedes después lo van a leer tranquilos y tranquilas, no hace falta que lo resuelvan ahora, porque insisto, tenemos tiempo. La idea es que resolvamos este tema para antes de terminar el seminario, ¿no? Pero, por ejemplo, le llamamos espectador real a la persona que asiste a los acontecimientos teatrales, con su tremenda complejidad y sobre todo con una zona, digamos, muy difícil de conocer, entre otras razones porque ustedes saben, el espectador real se vincula con los espectáculos, por ejemplo, a través de la inefabilidad, a través del despalabrarse, ¿no? Hay un orden de experiencia que es absolutamente intransferible porque no se puede constituir en una articulación lingüística, ¿no? Es decir, eh, esto es lo que hace tan relativas las encuestas a los espectadores, ¿no? Porque alguien le puede preguntar a un espectador qué pensaste, qué sentiste o cómo viviste determinado momento, y hay una zona de inefabilidad que hace imposible la transmisión de esa experiencia en un sentido complejo y completo, sobre todo, ¿no? Entonces, estaría por un lado el trabajo con el espectador real. Se puede hacer ese trabajo, por supuesto, pero habría que tratar de evitar lo meramente estadístico, digamos, o la encuesta. En todo caso, sería mucho más interesante responder a otras metodologías para conectarse con ese espectador. Por ejemplo, un trabajo muy interesante es el relevamiento de lo que se llaman autobiografías de espectador, que yo tengo
una colección como no sé cuántas autobiografías que son, a pedido, digamos, se le pide a los espectadores que formulen una suerte de síntesis histórica de su relación con los acontecimientos teatrales. Por ejemplo, quién los llevó por primera vez a ver una obra de teatro, qué obra fue, qué recuerdan de aquel acontecimiento, si vivieron algún acontecimiento que consideran digamos, digno de ser un testimonio dentro de esa biografía, etc. Entonces, por un lado estaría el espectador real. Por otro lado estaría el espectador histórico. Le llamamos espectador histórico al espectador anclado en una territorialidad, entendiendo, ¿se acuerdan? Por territorialidad, las relaciones entre la geografía, la cultura y la historia. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de la territorialidad de la Grecia clásica, en el siglo V a.C., y la territorialidad digamos, el espectador en la modernidad, en el siglo XVIII. Serían, lo que sostenemos con la idea del espectador histórico es que los espectadores a lo largo de la historia cambian, tienen distintas competencias, distintas cargas culturales, tienen distintas relaciones con las poéticas, ¿no? Y por lo tanto, el eje histórico sería el eje tal vez más complejo de elaborar, porque tiene que ver con el conocimiento de las fuentes históricas para desentrañar a ese espectador. Nosotros, por ejemplo, podríamos hablar así de manera muy gruesa, ¿no? de un espectador, por ejemplo, de la Grecia clásica, un espectador de la latinidad, ahí está Natacha, ¿cómo anda? Un espectador de un espectador de, por ejemplo, la Edad Media, un espectador del Renacimiento, digamos que son distintos si uno los va comparando por las relaciones con la territorialidad, ¿no? El tercero que estamos proponiendo es el espectador implícito. El espectador implícito es, digamos, el diseño modélico que una poética construye respecto de su espectador ideal, por decirlo así. Por ejemplo, si yo me preguntara la poética del teatro postdramático, ¿no? Lo que dice Catherine Boucault en su ficha, ¿qué tipo de espectador está diseñando? Bueno, es un espectador que hace esto. No sabemos si ese espectador existe. Es muy probable que ese espectador no exista. Digamos que no haya nadie que tenga todas esas capacidades, pero en principio es interesante confrontar el espectador implícito que diseña, supongamos, un espectáculo de Jan Lowers y el espectador real que se sienta a relacionarse con ese espectáculo, ¿no? Otra posibilidad monográfica entonces sería tomar una poética y preguntarle a la poética qué modelo de espectador implícito está construyendo. Esto, por supuesto, podemos hacerlo en relación, por ejemplo, también al teatro argentino. No sé, como prácticamente esto no se ha hecho en los estudios teatrales de Argentina, mi sugerencia es que le presten mucha atención. Por ejemplo, tomar un espectáculo, no sé, tiro uno muy polémico, Happy Land, de Gonzalo de María, o un espectáculo como Siglo de Oro Trans, de Gonzalo de María también en el San Martín, y Pablo Maritano, y preguntarse, ¿qué diseño de espectador está pidiendo? Es decir, ¿qué espectador implícito está construyendo el diseño de la poética, ¿no? Bueno, la cuarta categoría es tal vez una de las más fáciles de realizar. Por supuesto tiene su complejidad, pero es la más sencilla. Lo que llamaríamos el espectador explícito. Le llamamos espectador explícito al espectador verbalizado por los distintos agentes del campo teatral. Por ejemplo,
Carlos Rothenberg hablando sobre quiénes son los espectadores del Teatro de Buenos Aires, o Javier Dolte en una entrevista pensando cómo articula la relación entre los espectadores y el espacio callejón, el teatro que él dirige, ¿no? O agarrar la revista Bambalinas, ¿vieron la famosa revista que publicaba unos cuadernitos que salían semanalmente, generalmente con sainetes o con piezas nativistas, ¿no? Que traía adelante y atrás generalmente informaciones sobre consultas de lectores, comentarios sobre la actividad lectora. Entonces, levantar, digamos, esa información que nosotros llamaríamos de espectador explícito. Lo llamamos explícito porque estaría explicitado, digamos, verbalmente, a partir de los distintos agentes. Incluso podría ser un espectador explícito de otro espectador. Por ejemplo, hacerle una entrevista a un espectador y preguntarle, mire, ¿usted cómo ve a los espectadores de Buenos Aires? ¿Qué características le atribuiría? Bueno, en esa entrevista se formularía lo que llamaríamos un espectador de tipo explícito. Un ejemplo, digamos, esto es muy lindo de hacer, yo por lo menos lo disfruto mucho. Creo que Gustavo, hiciste una experiencia parecida en un seminario anterior, ¿no? Con el tema de Ionesco, ¿no? Exactamente, sí. Exacto. Con notas y contranotas. Eso. Por ejemplo, tomar, a ver, tiro una idea que puede ser interesante. Tomar Cancha con niebla, de Ricardo Bartiz, o los libros de teoría de Raúl Serrano, o los escritos teóricos de Vivi Tellas, y leerlos buscando justamente la construcción de espectadores explícitos. O también hacerlo con el teatro universal. Estoy pensando, digamos, hay algunos autores que ya han trabajado, algunos alumnos en monografías anteriores, pero hay otros que están vacantes. Por ejemplo, pienso, no sé, la construcción de un espectador explícito en los textos teóricos de Molière o en los textos teóricos de Ibsen, en los textos teóricos de Heiner Müller, ¿no? Es decir, cuando digo textos teóricos me refiero a todos aquellos afirmaciones de tipo metatextual que hayan producido por fuera de su producción artística. Pueden ser entrevistas, pueden ser programas de mano, manifiestos, no sé, artículos, libros de memorias. Hay una cantidad impresionante de imágenes de los espectadores sembradas en esos textos, ¿no? Bueno, quinto, y este es otro ángulo fascinante, y a mí la verdad es el que más me copa, el que más me gusta, es el rastreo de, digamos, las imágenes de expectación incluidas en obras artísticas. Es lo que nosotros llamamos el espectador representado. Por ejemplo, en una novela de Eugenio Cambaceres, argentina, que se llama Sin Rumbo, perdón, En la Sangre, hay toda un sistema de representaciones poéticas de los espectadores que van al Teatro Colón, el viejo Teatro Colón, anterior al nuevo, ¿no? al que hoy conocemos. Entonces se habla, por ejemplo, de los hábitos de esos espectadores, de cómo van vestidos, digamos, hay una construcción de las situaciones de expectación, ya sea el espectador como personaje, la expectación como situación o referencias múltiples de tipo analítica, ¿no? Por ejemplo, para darles otro caso, en las famosas las cartas que son las cartas persas, se habla justamente de un viajero persa que llega a París y este hombre asiste por primera vez a una función teatral.
Y entonces habla justamente de su incertidumbre respecto de lo que tiene que hacer y de lo que ve hacer a los otros. Otro ejemplo argentino muy conocido es el famoso Fausto Criollo, de Estanislao del Campo, ¿no? Que es un gaucho que cuenta que asistió a una función de ópera en el Teatro Colón, y que justamente habla de cómo ve esa, digamos, su propia situación de expectación y el comportamiento del público en el Teatro Colón. A ver, podríamos dar 1000 ejemplos. Desde Hamlet, ¿se acuerdan? La famosa escena de la ratonera, ¿no? Pasando por el cuento de Julio Cortázar, Instrucciones para John Howell, que es uno de los cuentos teatrales de Julio Cortázar. O también podríamos, no sé, citar la plástica, analizar, digamos, situaciones de expectación en cuadros, en dibujos. Hay una enorme iconografía sobre espectadores en la plástica mundial, ¿no? Ni hablar, por ejemplo, en algunos casos muy interesantes, como es el caso del pintor Larrañaga en Argentina, ¿no? Que tiene todo un ciclo dedicado a fundamentalmente payasos y circos e incluye la representación plástica de los espectadores. Bueno, sexta categoría sería el espectador abstracto. Sería el equivalente a lo que llamamos las poéticas abstractas o las grandes construcciones teóricas. Digamos, son construcciones que parten de los textos particulares, de los casos particulares, pero al mismo tiempo se independizan de esos casos. No dependen de ningún caso particular. Yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el libro de Peter Bürger sobre la vanguardia histórica, donde él dice justamente que no va a recurrir a los casos, salvo como ejemplos de lo que sostiene su teoría. Ahí tendríamos una teoría, es decir, un discurso consistente, pero al mismo tiempo autónomo de los ejemplos particulares. Un ejemplo muy claro de esto, la poética de Aristóteles. Él va a elaborar una teoría de la tragedia cuya visión abstracta ya no depende del estudio de los casos particulares. Entonces, por ejemplo, sería muy interesante trabajar, por ejemplo, cómo se construye una determinada poética abstracta, en este caso el espectador trágico, por ejemplo, en Aristóteles, pero también ver cómo se la revé, cómo se la reformula en textos posteriores sobre la tragedia. El caso de Nietzsche, por ejemplo, la famosa el espíritu de la tragedia, ¿no? O el origen de la tragedia, ¿no? Fíjense que también, por ejemplo, podríamos repensar esto en los textos de Ian Cott o en los textos de Eric Bent, es decir, revisar los distintos teóricos que han propuesto visiones abstractas de la tragedia y ver qué rol, cómo diseñan el rol del espectador dentro de esas teorías. Bueno, y el último caso que trabajamos es lo que llamamos el espectador voluntario, que ya tiene mucho que ver con el estudio específico de la autoobservación del espectador. Podemos en ese sentido habilitar lo que llamaríamos la autoetnografía, ¿no? La autoobservación. A ver, por ejemplo, vieron que nosotros insistimos mucho en esto de el espectador es un laboratorio de percepción y de autopercepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, no estaría nada mal establecer una autoobservación desde cada uno de nosotros respecto de lo que llamaríamos el espectador voluntario. Es decir, el espectador voluntario sería aquel que se pregunta desde el lugar de la expectación digamos, de qué manera lo está interpelando la obra, de qué manera la obra le está reclamando un determinado vínculo. Nosotros tomamos la categoría de espectador voluntario de Husserl, de la fenomenología de Husserl. Él también lo llama intencionalidad a esto. ¿Se acuerdan que, no sé si lo recuerdan, pero
cuando nosotros analizamos una poética, uno de los ángulos que trabajamos es el ángulo voluntario. Y esto tiene que ver con, digamos, qué es lo que supuestamente desde la disponibilidad del espectador se tendría que estar habilitando para hacer posible ese juego poético. Digamos que es uno de los ejes más complejos, no es tan fácil como otros, pero también es un eje muy, muy interesante, ¿no? Bueno, para cerrar mi intervención, vuelvo, ahora que estamos, creo que estamos todos, estamos grabando igualmente, así que los que no hayan podido entrar van a tener el material. La idea sería que estamos ya entrando en la segunda parte, en la parte final, digamos, del seminario. Tenemos que ir pensando monografía, tenemos que pensar un tema monográfico, y en ese aspecto es muy importante que ustedes nos hagan una propuesta. Por supuesto, tenemos toda la libertad para que ustedes propongan lo que quieran, pero una propuesta que les hacemos es que revisen todo lo que vieron antes, hasta hoy, para proponer ese tema monográfico, y si no, que se guíen por esta metodología de los 7 conceptos del espectador, que serían el espectador real, el espectador histórico, el explícito, el implícito, el representado, el abstracto y el voluntario, para ver si pueden articular la monografía en relación a estas intervenciones. La idea es que esta semana no tienen trabajo práctico que hacer, porque lo que les pedimos es que revisen todo lo que estuvieron leyendo, hagan pasar la teoría por su propia territorialidad. Acuérdense lo que siempre decimos, que la teoría no está en las nubes, sino que está en las propias prácticas, y decidan entonces, digamos, o por lo menos aproximen qué tema quieren investigar para el trabajo monográfico. Bueno, no hablo más y escucho las intervenciones, dudas, consultas, comentarios. Nada, hola, ¿cómo va? No, Hola, hola. me gustó mucho lo que está pasando con él. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ahora no. Ahí no se te escucha, Gustavo. Escribilo en el chat, cualquier cosa, Gustavo. Escribí en el chat y respondemos oralmente. Mientras Gustavo escribe, yo quería avisarles que recibí varios de los trabajos prácticos. Como faltan más de la mitad entregar, lo de Bucó, voy a esperar a hoy, mañana, que lleguen un par más de trabajos, así podemos hacer las devoluciones todas juntas y no quedan dudas afuera. Pero las dudas que enviaron por mail o por chat y las que quedaron plasmadas en los trabajos, todo se responde junto en el mismo video cuando tenga un poquito más de volumen de trabajo para que no queden dudas afuera. Bárbaro. Esperamos mientras se escribe Gustavo. ¿Alguna otra consulta hay? Que se había hablado, no sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Que se había hablado sobre la reflexión de la propia experiencia artística, reflexionar acerca de eso. También tendríamos que enmarcarlo bajo estos conceptos de la ficha nueva, de cómo es el espectador. Digamos, lo que a mí me gustaría como primera instancia es que ustedes definan, digamos, por dónde va el interés que ustedes tienen. Y después precisaríamos la metodología, porque cada uno de estos ángulos va a pedir una metodología específica. Nosotros, por supuesto, les brindaríamos esa metodología. No sé si se entiende la cosa. Suponete, yo, por ejemplo, podría decir, me interesa trabajar
¿Se oye bien? ¿Más o menos? Sí, ¿Sí? a mí se me corta un poco, pero sí. Buenísimo. Ahí creo que está mejor. Me interesa trabajar, supongamos, el espectador del sainete, supongamos, el sainete criollo, ¿no? Y especialmente el espectador de los sainetes de Carlos Mauricio Pacheco. Y lo quiero trabajar desde el ángulo del espectador explícito. Bueno, ¿dónde están los textos teóricos de Carlos Mauricio Pacheco? Bueno, nosotros diríamos, mira, tenés que ver tal cosa y por otro lado, esta es la metodología, para que ustedes puedan tener las herramientas para poder trabajar. El tema es que sería bueno que piensen qué es lo que más los copa, desde, no sé, insisto, es muy amplio porque además hay muy poco investigado sobre todo este tema. En el teatro argentino prácticamente no hay nada, así nomás. Y en cuanto al teatro mundial, hay mucho por hacer, ¿no? Por ejemplo, en un seminario eh, anterior, una alumna tomó los textos teóricos de García Lorca, por ejemplo, ¿no? Vieron que Lorca tiene una enorme cantidad de conferencias y están llenas de observaciones sobre quién es el espectador, situaciones de expectación, digamos, relación con la historia del espectador, el propio García Lorca como espectador. Bueno, nosotros lo que hicimos es facilitarle a esta alumna una bibliografía que justamente le permitía organizar todos esos materiales. Así que por eso es importante, como es un espectro amplio, queremos que así sea, que ustedes piensen un poquito por dónde va qué es lo que más los conmueve, lo que más los interpela, qué es lo que más los moviliza, los compromete, digamos, y a partir de ahí pasamos las metodologías y también precisamos el corpus. Es importante esta cuestión. Pero agrego algo. Cuando la vez pasada habíamos hablado también con otra compañera que había hecho una pregunta similar acerca de la investigación sobre las propias experiencias. En ese caso, ¿qué recomendaciones proponéis para poder indagar en eso? Porque por ahí con un texto ajeno es más clara la situación, Sí. pero cuando es algo propio, por ahí, siempre cuando es algo propio es más confuso o entras en algo más embarrado, ¿viste? Mirá, ahí depende del posicionamiento epistemológico que uno toma, porque si uno se coloca en un lugar, llamémoslo epistemológicamente negativo respecto de lo que es la autoobservación, ahí hay una cantidad de inhibiciones que se presentan, ¿no? Como diciendo, ¿cómo me voy a investigar a mí mismo? Es imposible investigar el propio corpus, ¿qué corpus? ¿No? En cambio, si uno tiene una metodología de autoetnografía, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con lo que llamamos métodos de autoobservación del artista. ¿Se acuerdan que lo hablamos esto la vez pasada? El artista como productor de un conocimiento específico desde la praxis. Entonces, lo que me parece interesante es que ustedes piensen, en principio, a mí me gustaría hacer esto, y entonces ahí les pasamos esa metodología. Yo lo que creo, insisto, es que tenemos que dar un primer paso, que sería que ustedes definan esa cuestión, que no es un paso menor, porque una vez que lo definimos, ya nos embarcamos en esa dirección. Es un poco digamos, la toma de decisión respecto de la investigación, ¿no? ¿Qué voy a focalizar? ¿Sobre qué corpus? Digamos, eso se puede hacer solamente cuando uno decide un tema, que en este caso, por ejemplo, podría ser la autoobservación, el autoanálisis como espectador. Y, por ejemplo, podría ser o desde el lugar del espectador voluntario o desde el lugar del espectador real o en relación, por ejemplo, a el estudio de un cuaderno de bitácora, de una cartografía de espectador, entendida como formulación de un espectador explícito. O sea, insisto en esto,
una vez que ustedes digan, yo quiero ir por ahí, bueno, ahí lo encaramos. Por supuesto, el que quiera hacer un trabajo más sencillo, el más fácil de todos es pero con sus complejidades, es el del espectador explícito. Esto es algo, lo más sencillo, porque se trataría de tomar un corpus y rastrear las imágenes del espectador y luego hacer una sistematización de esas imágenes. Pero digamos que el seminario abre justamente con este criterio de territorialidad, abre a otras posibilidades. Gracias. Buenísimo. Efectivamente se está por cortar. Acá está diciendo que quedan 3 minutos. Yo no sé si les parece que hace falta que sigamos haciendo unos minutos más o prefieren leer atentamente la ficha y después, porque lo que les estaríamos proponiendo es revisar todo lo que hemos visto hasta ahora, leer la ficha y a partir de ahí mandar una propuesta. A mí me interesaría trabajar de esta manera o este sería el eje que yo propondría. Y por ahí, si quieren, podemos, si no hay dudas, dejamos acá y esperamos ya las consultas vía mail. ¿Les parece bien? ¿Hacemos así? Sí. Buenísimo, Dale. buenísimo. Entonces yo 20 segundos antes voy a cortar para que no se nos borre la grabación, pero ya en un minuto se está cortando. Al final mandaste, Gustavo, la pregunta. Acabo de mandar justo por el chat. Acá lo veo. Sí, ahí la escribí, ahí la puse en el chat. Buenísimo. Sí, yo creo que es bien interesante que se metan con temas de teatro local, por una cuestión de territorialidad. Si hablamos tanto de territorialidad, realmente el territorio que más conocemos, o que más podemos llegar a conocer, es el propio, ¿no? Especialmente en lo que sería la historia reciente y la historia del presente, ¿no? Entonces, creo que estaría bueno, pero por supuesto no estamos pidiéndole a nadie que tome esa única dirección. Piensen tranquilos y tranquilas y nos tiran la propuesta. Háganlo pasar, insisto, por sus propios gustos, sus propios intereses. Y por otra parte, me parece que hay algo que es interesante y es que tenemos que empezar a publicar materiales sobre este tema. Vieron que estamos haciendo una colección para la editorial Punto de Vista, una editorial española que empieza a sacar una serie de tomos, no sé si yo les conté esto, sobre justamente historia del espectador, teoría del espectador, gestión del espectador, como justamente un campo vacante. Bueno, se está por cortar. ¿Quedamos acá? Pará, no sé si pasaste el chivo de las jornadas. Ah, no lo pasé. Dale. Vamos a hacer, el año pasado hicimos las primeras jornadas del espectador, de teoría, historia, prácticas del espectador. Este año hacemos las segundas, nos decidimos hacerlas, va a ser vía Zoom. Los días van a ser 17 y 18 de julio. Lo mandamos si alguno por mail. quiere... ¿Cómo? Mandémoslo por mail porque se corta. Sí, pero para que estén atentos y sepan esas cosas. Y iba a decir algo más y me lo olvidé. Bueno, hasta luego, nos vemos. Chao. Esperamos los mensajes. Gracias. Gracias. Chao.